¿Sirven las frases de autoayuda o motivacionales? Es muy importante que, si te encuentras navegando por las redes sociales, en algún punto te aparecerá algún contenido motivacional o de autoayuda. Frases paracetamol que son utilizadas para todo tipo de situación que genera conflicto o sufrimiento, sin tener en cuenta diagnóstico alguno o contexto. Y no será extraño que a más de uno le parezca que aquello tiene sentido, hasta que deja de tenerlo. Entonces, ¿sirven o no sirven? La primera respuesta es, depende para qué. El contexto y la estructura de personalidad es muy importante, sí y no. Será fundamental identificar aquello que se intenta atender con estas. Podríamos decir algo similar del paracetamol. ¿Sirve? Sí. ¿Sirve para curar el cáncer o alguna otra enfermedad de gran complejidad? No. Tal vez reduzca el dolor, pero mientras más grave sea la enfermedad, será necesario utilizar otros medicamentos, varios a la vez, en dosis y frecuencia específica. En el campo de la psicología clínica, la psicoterapia en concreto, vemos un panorama muy extenso de variables que explican, número 1, qué es lo que la persona está manifestando. 2, el tiempo desde hace cuánto lo está manifestando. 3, por qué se empezó a desarrollar ese patrón. 4, cómo podemos modificar ese patrón de percepción y comportamiento por otro que ya no genere tanto conflicto o sufrimiento. Un proceso de psicoterapia parte del conocimiento teórico y práctico sobre la conducta, del apego, del desarrollo orgánico y psicológico y del contexto. Así que analicemos algunas de las frases motivadoras con las que tal vez ya te topaste. Omitiremos quién las dijo o a quién se le atribuyen, para centrarnos en el argumento racional. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ok, pero ¿y el contexto? ¿Y la reciprocidad? Esto sería lo equivalente a decirle a alguien con ansiedad o depresión que, si las personas con las que ha crecido la han abandonado, rechazado o privado emocionalmente, entonces ella debería amarlas, estar presente para ellas y aceptarlas como son, dejando de lado la gran importancia de la autorreafirmación, la protección, la necesidad de poner límites y validar las demás necesidades básicas. No dejes que tu pasado ocupe todo tu presente. Conocer el pasado es fundamental. Cuando buscamos sanar esquemas de vida disfuncionales, así que seas consciente de la propia historia de vida o no, ésta se hará presente, mediante patrones de vida contraproducentes, basados en lo conocido y en la sensación de familiaridad, aunque sea inadecuado o nos haga sufrir. De allí la importancia de conocer dicho pasado, para encontrar la íntima correlación con nuestro presente y así atender las necesidades básicas que no fueron cubiertas y que tendremos por siempre, ya que son parte de nuestra humanidad. Lo que importa no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a ello. Aunque ciertamente es muy importante el que demos respuesta consciente y basados en la decisión, más que en la reacción impulsiva, sí que es importante lo que ocurre, pues no es lo mismo sentir celos porque tu pareja se envíe mensajes cotidianos con un familiar a que lo haga con quien no tiene un vínculo de sangre y que el contenido de cotidiano no tenga nada, sino que sea de carácter romántico. Lo que ocurre en la realidad es importante, el contexto es importante y la validación de nuestras emociones también lo es. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Esta frase en particular la considero de mucho riesgo, ya que los pensamientos críticos no aparecen por arte de magia o como parte del temperamento. Por ejemplo, en experiencias de abuso, ¿serías capaz de decirle a un niño o adulto que el dolor que siente
por recibir palabras de desprecio, de minimización, de descalificación, de comparación, o el dolor que siente por los golpes son porque él lo está consintiendo? Suena un poco absurdo, ¿verdad? Existe un fenómeno muy conocido y complejo de atender en situaciones de violencia, la impotencia aprendida, que ocurre cuando los mecanismos de supervivencia, como el ataque y el escape, colapsan, o en casos donde una persona se disocia, se desconecta, debido a la presencia de un trauma complejo del desarrollo que ha sufrido de manera crónica experiencias de negligencia, de abandono, de rechazo. Estas personas cuyas necesidades nucleares le impiden incluso ponerle nombre a la amplia gama de sensaciones que tiene. He llegado a escuchar incluso estructuras insensibles o narcisistas que proclaman, después de agredir con indiferencia o frialdad, pues si te afecta, es tu problema, no el mío. No sabes controlar tus emociones. Los pensamientos críticos surgen, se desarrollan y se mantienen a partir de la exposición a discursos cotidianos, ya sea que el niño los reciba directamente o que presente la forma de relacionarse de sus figuras de apego principales. Dicho de otra forma, como me trataron, me trato, y lo que entre ellos se toleraron, tolero. Así que, asumir esta frase de motivación nos pone a nada de culparnos por el hecho de sentirnos mal en relaciones interpersonales que no nos nutren. Hemos sido llamados para curar heridas, para unir lo que se ha separado y para traer a casa a quienes han perdido su camino. Esta es una disposición que, si bien no es como tal una frase motivacional, comienza siendo, como mínimo, un esquema de autosacrificio, donde terminas renunciando a tus necesidades por atender primero las de los demás, anulando tu autorreafirmación, autonomía e identidad individual. Ni siendo psicoterapeuta es una disposición sana o funcional, aunque sin duda lo podemos encontrar en el esquema de grandiosidad o estructuras narcisistas. Como verás, las afirmaciones tienen muchas variables según cada persona, contexto o incluso diagnóstico clínico. No todas las personas crecieron ni viven en las mismas circunstancias. Es por ello que, dentro de un proceso psicoterapéutico, será fundamental realizar una evaluación para obtener un diagnóstico y, partiendo de allí, ofrecer psicoeducación y posteriormente buscar cambiar los patrones contraproducentes con diversas técnicas, siempre desde la guía y orientación de un profesional en la salud psicológica. Estas frases solo son un ejemplo de tantas que rondan por allí, muchas de las cuales son realmente absurdas e irracionales. No importa quién haya dicho tal o cual cosa, recuerda pasarlo por el filtro de la razón.